No importa cuánto tiempo haya pasado, por eso es emocionante el resultado del trabajo de un grupo de científicos de la Universidad de Antioquia que exhumó los restos del escritor Tomás Carrasquilla, muerto hace 84 años, para hacerle la primera osteobiografía o el análisis del esqueleto a una figura histórica en Colombia. José Monsalve detrás de los rastros y los secretos de la vida inscritos en la muerte de Tomás Carrasquilla. En este caso le pusimos una TC. TC significaba Tomás Carrasquilla, o sea que cada pieza ósea de Tomás Carrasquilla, inclusive las falanges que tienen las manos, las de los pies, todas las piezas óseas que él tenía fueron rotuladas con eso. TC de Tomás Carrasquilla, para los reverentes el maestro don Tomás Carrasquilla o Tomasito para sus paisanos. De cualquier forma, uno de los escritores colombianos más importantes del siglo XIX. Acudimos a la basílica con la familia de Tomás y con los directivos del Museo Cementerio. Cuando hicimos la exhumación, él estaba en un cofrecito como de metal. Él se decía que él era robusto y sobrio. Nació en 1858, murió en 1940 y tras más de 80 años de sepultura, sus huesos han sido desenterrados por la doctora Monsalve, directora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Y en ese cofrecito de metal amarrado con cabullita y apretadito, él estaba semimomificado. ¿Qué significa esto? Algunas piezas óseas estaban todavía con tejido blando adherido, lo traemos al laboratorio y ya aquí en el laboratorio comenzamos con todo lo que va a ser el proceso de tratamiento de restos para poder evaluar a Tomás Carrasquilla. El propósito de exhumar el cadáver de Carrasquilla fue saber más de la vida, penas y genio del autor de obras como Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó y En la diestra de Dios Padre. ¿Y estas lesiones por fragilidad entonces son típicas características de los ancianos? Sí, individuos adultos cuando ya no tengo el suficiente sostén ni la suficiente densidad ósea y fácilmente se fractura el hueso. Lo que hace es arma completamente el esqueleto, lo dispone anatómicamente como debe ir dispuesta cada una de las piezas y comienza en un eje, desde el eje axial y después se extiende a las extremidades. Pero eran tantas las lesiones que tenía que uno no sabía por dónde empezar. Y sí que estaba cascado. En vida el maestro quedó ciego, aunque luego recuperó la vista parcialmente. Hay quienes lo conocieron ya mayor y nunca lo vieron caminar. Una mano se le torció y hasta le amputaron una pierna gangrenada. Él era un paciente pluripatológico que tenía diabetes y arteritis obliterante, una ciática, un ataque de ciática que había tenido en su debido momento y de pronto también lo que reportaba la familia, una artritis. En la investigación con la antropóloga Timisay Monsalve, trabajó también un traumatólogo español y una bioarqueóloga estadounidense. Juntos compusieron la osteobiografía de Carrasquilla, es decir, la historia documentada de los padecimientos de este literato colombiano. En la tercera vértebra lumbar, aquí era donde estaba, en esta parte la fractura por compresión. O sea que hay un proceso de aplastamiento. Este trabajo sin precedentes en Colombia aporta información relevante. A su biografía se suma ahora el análisis de sus restos óseos. Le encantaba el aguardiente, le encantaba el cigarrillo, le gustaba no la bohemia por lo alto, le gustaban los cuchitriles, los lugares donde se podía esconder. Y es que siendo la figura inmortal que es, aún es mucho lo que se desconoce de Carrasquilla. Tomás Carrasquilla nació en 1858. Eso significa que Colombia tenía 50 años después de la independencia y estaba formándose como república. Y Carrasquilla se está preguntando por quiénes somos y cómo nos estamos construyendo como ciudadanos en una nueva república. Leticia Bernal ha estudiado a fondo la figura de Carrasquilla. Hace 2 años publicó una biografía sobre él en la que aparecen cartas inéditas del escritor. Carrasquilla es un erudito en todo el mejor sentido de la palabra. Carrasquilla es un gran lector. Rápidamente se interesa por lo que nos sucedía. Carrasquilla fue un pionero en muchos sentidos. Su obra, Frutos de mi tierra, de 1896, es la primer gran novela urbana en Colombia. Y fue él el primer escritor en dedicar la vida entera a eso, a nada más que escribir. Estamos hablando de una época en que no hay luz eléctrica, no hay teléfonos, no hay nada. El hogar con un fogón de leña y junto al hogar empezar a conversar de fantasmas y de historias fantásticas. Carrasquilla siempre que puede echa mano de esos saberes populares.
A Carrasquilla trataron de etiquetarlo de escritor costumbrista, supuestamente un artista de parroquia porque encontraba en lo popular su forma de expresión. Que Carrasquilla creaba personajes que tenían un valor universal. Pero basta con leerlo para reconocer que sus personajes de provincia abordan lo esencial humano. Es muy particular cómo corregía. Si detrás de Betty la Fea está la historia universal del patito feo a la colombiana, pues mucho antes de ese otro fenómeno global llamado Harry Potter, mucho antes está Simón el Mago, el niño aprendiz de brujo protagonista de uno de los cuentos emblemáticos de Carrasquilla. Conservamos algunas cartas y conservamos ya el manuscrito de la marquesa de Yolombó. Carrasquilla nació acá en Santo Domingo, un pueblo al nordeste de Antioquia, en 1858. Aún se pueden rastrear las huellas del escritor en su casa museo, y si usted la visita, seguramente se topará con este carrasquillólogo incurable. Esta sala perteneció a Tomás y a la familia en Medellín. Él recibía las visitas, los escritores, los amigos, los parientes que venían a visitarlo. Él ya estaba pues inválido, entonces él sentadito en su silla. En esa mecedora. En esa mecedora. Carrasquilla salió de esta casa rumbo a Medellín, donde planeaba estudiar Derecho, pero la guerra y el llevar la cabeza contagiada de literatura trastocaron los planes. Tenemos las calificaciones. Tomás estudió en la Universidad de Antioquia en 1873. Permítame que la lea, una nota del rector. El rector dice que la lectura constante de novelas perjudicó mucho a este alumno. El rector, Gómez Ángel. ¿Perjudicó? Mucho a este alumno. O sea que Tomás a los 16, 17 años era un lector empedernido. Carlos Enrique Restrepo ha buscado por toda Antioquia manuscritos, muebles y demás elementos alusivos a Carrasquilla para juntarlos acá, en la casona donde vivió el maestro. Y se sabe todos los cuentos. A él, los familiares lo acosaban mucho para que la escribiera. Hasta que llegó un momento y para bajárselo de encima, sobre todo a Pepe Mexía, le digo, ya la tengo lista. Me falta escribirla, pero ya la tengo lista. ¿Y aquí qué manuscrito tenemos, Carlos? Nosotros tenemos aquí el de la marquesa de Yolombó. Este sí es la joya de la corona. Dicen que la marquesa de Yolombó es la obra mayúscula de Carrasquilla, la historia de una mujer rebelde que, contrariando la tradición machista de aquel pueblo colonial, se hace independiente, rica y gran líder. De la obra se hizo una telenovela en 1978. Uno encuentra en él muchas cosas muy bonitas que si no estuvieran escritas lo íbamos a perder. El propio Carrasquilla cuenta, en casa de mis padres había no pocos libros y bastantes lectores, pues ahí me tenés a mi libro en mano a toda hora leyendo, y creo que en el hoyo donde me entierren habré de leerme la biblioteca de la muerte. Cuando lo exhumaron no encontraron libros, pero sí un cerebro grande, bello, dice la doctora Timisay. Un cráneo robusto, perfecto. Nosotros, si pudiéramos ponerle estética al asunto, diríamos un cráneo hermoso. No tenía ningún deterioro. Estos dos huesecitos son los que tenían la artrosis. El trabajo forense revela que, a pesar de su característico sentido del humor, en los últimos años Carrasquilla sufrió dolores inenarrables por su cuerpo retorcido. Algunas vértebras que se fusionaron en la parte lumbar y en la parte torácica. Tenía una cifosis de Sherman. Esta cifosis es que está como se viene su cuerpo hacia adelante. ¿Encorvado? Sí, como encorvado. Y tenía osteoporosis. En la extremidad izquierda encontramos una fractura que se llama fractura de Smith. Significa que el extremo distal del radio, de este hueso de acá, se volteó hacia la parte anterior. Doctora, ¿de qué murió Tomás Carrasquilla? Básicamente le dio una uremia. ¿Qué es? Esa uremia significa que él tuvo una amputación. La amputación se produjo porque tuvo una gangrena seca. La gangrena seca se produce porque tiene una arteritis obliterante. Los hallazgos científicos indican que Carrasquilla no solo estaba en la mala por la pierna derecha amputada. Estábamos presenciando posiblemente un tipo de lesiones que Tomás Carrasquilla estaba presentando y que además en el otro pie iba a tener básicamente otra amputación de pie, porque aquí ya tenían unas afectaciones. También le encontraron una fractura de cadera y todo hay que decirlo, el maestro tampoco se ayudaba. Llevaba un estilo de vida poco saludable. Le gustaba fumar y beber.
y era frecuente. Entonces ese proceso de frecuencia del cigarrillo más la diabetes es posible que produzca un pie diabético que posiblemente lleve o desencadene a un proceso de amputación. Las terribles dolencias del escritor le dan más mérito a su obra periodística y literaria de sus últimos años. Como alguien escribe un texto de 3 volúmenes con 200 personajes dictado, con una fractura de cadera y de mano y con hartos dolores, pues eso le da como el gran valor a Tomás y lo ubica en un lugar supremo. Además, lo que era capaz de decir, esta salud de bobo que tengo, la humanidad resulta que si a nosotros nos pregunta qué es, y le resulta que es crear, y es recrear, ¿cierto? Él hace creación en el momento de mayor dolor. En este laboratorio donde fueron analizados los restos de Carrasquilla, hay más de 500 individuos esqueletizados. Y en la colección osteológica nosotros tenemos estos almacenados de esta manera. Tenemos la información de cada individuo, que aquí hacemos el reporte de quién en el laboratorio entra y toma el material para el proceso de la investigación. La de Carrasquilla es la primera osteobiografía que se hace en Colombia de un gran personaje, pero seguramente no será la única. Quisiéramos como poder analizar los restos óseos de aquellos que le sigan dando sentido a nuestra sociedad colombiana. Cómo es el tratamiento digno que se hace sobre un ser humano y que independiente que ya esté en restos óseos, es un ser humano con toda su dignidad, ¿cierto? Y esa dignidad es la que intentamos mantener durante todo el proceso. Tomás Carrasquilla tuvo una única hermana, Isabel, mi bisabuela. Él es tío bisabuelo mío. Tomasito. El autor nunca se casó ni tuvo hijos, siempre vivió con su hermana Isabel Carrasquilla, incluso luego de que ésta se casó con Claudio Arango, un exitoso industrial fundador de Cementos Argos y quien apoyó a Tomasito para que se dedicara a escribir. Una tía mía decía que los Arango Carrasquilla había 3 estigmas. ¿Cuáles? El estigma de la tinta, escribir. El estigma del aceite, la industria, hay muchos mecánicos, muchos industriales, el estigma del alcohol. Tomaba aguardiente, el aguardientico de mi Dios, decía. Fumaba cigarrillos dandy y siempre detestó Bogotá por fría y gris. Y este es entonces el nuevo mausoleo del maestro Carrasquilla. El mausoleo, no nuevo, porque nunca hubo mausoleo. Él estuvo inválido varios años porque esas fracturas y eso lo inmovilizaron y estaba en una silla. Inicialmente no era una silla de ruedas, era una silla mecedora que sus sobrinos, nietos arrastraban para llevarlo a él de un lugar a otro. Pero sí, sus últimos años fueron duros, no nos pertenece a la familia. Tomás Carrasquilla es un personaje nacional, internacional. Entonces debe estar en un lugar donde se pueda reconocer, aquí están los restos de Tomás Carrasquilla, el escritor de La Marquesa, de Frutos de mi Tierra. A la nueva ceremonia de sepultura acudieron familiares, investigadores y hasta el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien ya tiene reservado un osario acá para reposar cerca a Jorge Isaac y junto al inmortal Tomás Carrasquilla. Y él murió de 82 años, bastante anciano, entre 82 y 83 años. Para los años 40, una persona con 50 años era ya un individuo ya casi anciano. Imaginen llegar a 83 años y poder llegar en esta condición. Poder antes estar escribiendo y lúcido, sobre todo lúcido, sin ningún problema de salud mental con respecto a lo que hacía y lo que escribía. Ese es el gran legado de Carrasquilla. Remontando su esqueleto, que ahora sabemos terriblemente fallido, está su obra literaria vital. El genio de un escritor que no dejó de escribir ni siquiera cuando los dedos se le desgastaron. El Cementerio Museo San Pedro de Medellín, donde ahora reposa Carrasquilla, es de lejos el más bello camposanto del país. Visitarlo es toda una experiencia. En cada rincón hay mausoleos de grandes familias y personalidades que han forjado nuestro país. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.